Díganme algo, gente, a la hora que les mencione la franquicia de Sonic el Erizo y les diga estas palabras, ¿qué tipo de videos se le vienen a la cabeza? Si es que la imagen que puse te dio una idea, es pensar en una clase de videos que son repetitivos, no abordan o en una escasa vez un tema distinto. Ya que al parecer no conocen otra cosa que podrían abordar para darles a conocer a su audiencia y exponer ciertas acciones cuestionables de la comunidad de Sonic. Aquí ejemplos como, no respetar el hecho que te guste un juego que sea considerado malo, presionar a los fans casuales a que tienen que conocer la historia del personaje si solo lo ubican por sus películas. Quejarse por cosas mínimas o irrelevantes que no influyen para tanto, seguir con el maldito debate de Mario y Sonic como si estuviéramos en los 90, pelearse por la cronología y detalles de la misma. O ya casos más extremos el provocar un debate de lo inclusivo o de movimientos políticos, que a decir verdad, me alegro que por estas cosillas no se haya hecho un semejante desorden tomando en cuenta el tipo de personas que se ponen con este tipo de temas, pero, a decir verdad, eso es algo un poco externo, pero con este punto es a lo que quiero hablar. Y el otro tipo de videos que, a decir verdad, por más loco que suene, no noto tanta diferencia y sabiendo que hablar de los fans y los juegos son cosas apartes. Ya que, si se va a hablar de la supuesta decadencia de la franquicia, tienes que dar a conocer puntos que hagan que tanto los juegos tengan una dudosa calidad, tal como las mecánicas poco llamativas o innovadoras. Tal vez el duro desarrollo que se le dé a los personajes y a la historia, controles no tan precisos, diseño de niveles malos o algo genéricos y vaya, creo que lo que he mencionado ya dan una idea de que estos aspectos son los cuales provocan que los juegos tengan una calidad cuestionable. Y aprovechando, tal vez eso también se puede ver reflejado en otros medios de entretenimientos externas a los juegos, díganse los cómics, las series o hasta las películas. Eso es lo que me imaginaría que se debe hablar, y no solo porque aquí debes dar tu punto de vista o experiencia, sino, también mostrar que otras personas comparten la misma postura. Ya que esto es el indicador de lo tanto que decayó y dejó de ser en los 90, y si bien en uno que videos y llegan a mencionar algunos aspectos que hasta se podrían mejorar. Otras veces solo lo mencionan de forma superficial o hasta algunas que ni influyen o son tan importantes en el gameplay. Pero en otros casos mencionan juegos que sí, tampoco nos haremos de la vista gorda y sabemos perfectamente que son juegos malos, pero no sé amigo, el culpar todavía un juego que salió hace 19 años, otro que tiene 10 años que si bien trato de innovar y darle un nuevo lavado de cara, este al final no salió tan bien y el juego terminó siendo una decepción, y este otro que lleva 8 años, que por lo menos es el que más decente considero esta de los dos. Aunque es una lástima que el mismo cambió un poco la perspectiva de los juegos del personaje pero no por mucho. Al menos ahora tenemos a Sonic Frontiers y es un juego que tuvo una mejor recepción y demostró que sí se puede hacer todavía cosas grandiosas con el personaje. Y sí hermano, sé que no son juegos perfectos, pero al menos sé que son disfrutables para pasar un buen rato y divertirse bastante como lo deben ser los videojuegos y el motivo de por qué fueron creados. Y es que como lo digo, hubo personas que siguieron diciendo que Sonic 2006 fue lo peor o que hizo decaer a la franquicia, que si no digo que no fue un golpe bajísimo para la misma, pero saben que es lo importante a la hora que alguien toca fondo. Exacto, busca la manera de mejorar y salir de esa situación que lo hizo decaer, y en sus juegos no fueron la excepción. Aparte, hay algo que no comprendo y es que digan que supuestamente el último buen juego del personaje sería el Sonic Mania. Ya que es un pensamiento erróneo o das a entender que solo te interesó dicho juego y no le diste oportunidad a lo demás que siguió. Y, de hecho, me atrevo a decir que eso no es tan malo, ya que reconocer los errores es algo común y normal, vaya como cualquier franquicia de videojuegos. Pero actualmente Sonic se encuentra en su mejor momento y es momento de disfrutar y divertirnos. Puede que haya más cosas que comentar, pero honestamente en estos momentos no los recuerdo o no son tan necesario mencionar, pero ahora me centraré de videos que hablan de que este fandom es turbio o hasta cierto punto tóxico. Y puede que sí tengan razón. Pero olvidan que esto es internet, ninguna comunidad de videojuegos se salva, ya que al estar extenso es que pueda haber toda clase de fans. Pero aquí voy a mencionar algunas razones por las que se considera tóxico o turbio, aunque es chistoso ya que esto se ve en otros fandoms y no solo en el del erizo azul, pero al parecer aquí es malo un tabú. La primera viene siendo los emparejamientos, y al escuchar esto solo te hace decir ¿Es en serio?
ya que sinceramente no tiene lógica que se mencione algo que ni va al caso. Son simples dibujos de parejas ficticias y si bien puedo entender que hay personas intensas con sus emparejamientos, eso no es algo grave, no influye en lo que realmente es la franquicia ya que uno cuando juega a Sonic, no viene a ver una novela. Viene a ver como un erizo le parte su mandarina a un gordo huevón. Lo segundo y es algo que no comprendo, es mencionar al señor Chris Chan, que sí sé que hizo el personaje de Sonic y usaba de base algunos personajes para sus historias raras. Pero a veces olvidan que es también seguidor de Pokémon y otras franquicias, pero al parecer solo él representa como puede ser un fanático promedio del personaje, cuando él no es que sea una representación. Fue alguien que le gusta varias cosas como a nosotros, solo tuvo dificultades y cometió el error de entrar al internet y hacer pública algunas cosas de su vivienda, y claro como si todos los fans fueran como él, con esa vida que cargo. Lo tercero y se relaciona un poco es el hablar de cómics o historias inventadas, que si bien puede que sea medianamente cierto, es que hombre al ser historias inventadas es que puede haber de todo tipo. La gente usa su imaginación de muchas formas y pueden dar sus ideas desde buenas y malas, hasta las más raras, y también el punto es buscar algo que sí vale la pena, aunque me digo si es que es tan turbio y te dio asco. ¿Por qué seguiste leyendo esa cosa entonces? Lo cuarto y que es algo que ni siquiera debería mencionarse, pero que igual se me hace mala onda, es como hablan mal de los recolores de los personajes, y a ver, si sé que pueden ser diseños horribles y se verán mal o salgan con su payasada de... ¿Es un personaje original y darle mucho poder? Puede que sí, pero olvidamos algo, estos son hechos por niños y siento que es algo cruel que se critique a alguien que apenas está aprendiendo y al ser niños, es algo normal. Pero como la vida da tantas vueltas, ese niño que criticamos por sus diseños mal hechos, el día de mañana será un buen artista y se verá una gran mejoría. Lo quinto, lo último que quise mencionar para el final y que no tiene sentido, no le encuentro lógica y aquí ya de plano se siente que fue algo puesto como relleno, porque mencionar el contenido para adultos de la franquicia. Es rebuscado, eso es rascarle bastante y si tanto te perturba, me hace decir si es tan turbio, porque tú mismo usas eso de ejemplo para decir que es un fandom cuestionable, ¿qué esperabas encontrar en ese sitio? Y si al menos quieres ver un lugar donde se suban dibujos, puedes usar Pinterest y no esa. Bueno es lo que digo, no. Es chistoso al menos ver cómo se sorprenden, pero bien que indagaron para verlo. Y bueno, ¿qué les puedo decir gente bonita? Acabamos de dar un repaso a la mayoría de casos que se dicen en este tipo de videos, como lo dije, no tiene nada de malo reconocer los errores, pero esas son cosas que no solo ya tienen años, sino ya no son influyentes, y sirvieron como cosas que no debemos hacer nuevamente. Pero querer hacer un video con lo mismo, no solo es quejarse de algo que ya no es relevante, sino que no trae nada nuevo a la mesa. Y antes de que piensen que estoy diciendo que no se pueden hacer videos de este estilo, claro que no, somos libres en realizar el contenido que queramos, solo es cuestión de apartar cosas actuales, no necesariamente hablar de la decadencia. Pero sí poder ver algunas jugadas algo arriesgadas que podría tomar Sega, vaya ir evolucionando el contenido, así como lo hizo el fandom. Y bueno gente, hemos acabado. Como lo mencioné al principio, este video no fue realizado con la intención de atacar a ciertos individuos, era solo mencionar los errores más comunes que se suelen frecuentar en estos videos. Puede que no profundice en esto, pero tampoco era la intención y trata de resumirlo y dar mi opinión, y la que comparto con otros internautas. Espero que les haya gustado, también espero que la hayan pasado bien el 24 de diciembre de lo mejor, al lado de sus seres queridos y también les deseo una víspera de año nuevo, ojalá que cumplan sus metas y espero vernos nuevamente. Cuídense muchísimo.